Mi nombre es Teresa Valenzuela Gómez y actualmente tengo 78 años. Nací en Dolores Hidalgo, un pintoresco pueblo situado en el estado de Guanajuato, México, en el centro del país. Desde que era una niña, anhelaba convertirme en maestra o escritora, pues los libros eran mi gran pasión. Pasaba incontables horas en la biblioteca de la escuela pública, donde mi madre trabajaba como limpiadora, sumergiéndome en sus páginas. A la edad de 16 años me casé con un hombre elegido por mi padre, quien creía firmemente que las mujeres no necesitaban educación, sino simplemente obedecer. Fue entonces cuando comencé a experimentar lo que significaba vivir en un silencio forzado. Con el tiempo comprendí que mis aspiraciones no tenían lugar en ese matrimonio. Tuve que sonreír falsamente para evitar ser maltratada físicamente, asentir a todo para no ser humillada y callar mis deseos para no ser abandonada. A pesar de mi corta edad, mi voz fue silenciada gradualmente, como si mis sentimientos no tuvieran importancia. El hombre que se suponía debía protegerme se convirtió en la fuente de mi miedo y angustia dentro de mi propio hogar. En aquella época, nadie se atrevía a hablar de ello. En un mundo donde la queja femenina era sinónimo de ingratitud, el silencio se convirtió en mi única defensa. Antes de cumplir 25 años, ya era madre de 3 hijos, a quienes dediqué cada gramo de mi energía. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sentía un vacío inmenso, el anhelo de una identidad que no podía florecer. Escribía en secreto, escondiendo mis pensamientos en viejos cuadernos que custodiaba dentro de ollas en la cocina, un lugar donde la curiosidad estaba ausente. Mis palabras eran mi forma de expresar el dolor sin alzar la voz, cada frase, un desesperado llamado de auxilio que nadie parecía escuchar. Un día descubrió uno de mis cuadernos y, sin vacilar, lo destrozó frente a mis ojos, argumentando que una mujer que pensaba se encaminaba a la locura. Y empecé a creer en esa sentencia. Vivir con miedo era como caminar descalza sobre un suelo cubierto de cristales rotos, cada paso era una punzada, cada acción debía ser cuidadosamente calculada. Un día, regresó a casa furioso, gritando porque la cena estaba fría. Me empujó con tal fuerza que mi cabeza impactó contra la esquina del lavabo, dejándome inconsciente. Al despertar, mis hijos lloraban a mi lado. En ese instante una transformación profunda se gestó en mi interior. Era como si el dolor punzante hubiese avivado una llama, pero a pesar de esa incandescencia, tardé años en actuar. La influencia de la cultura, la opresión de la vergüenza, el temor paralizante, todo me mantuvo inmóvil. La imagen de mis hijos, su futuro sin mí, y el miedo a infligirles daño, me atormentaban. No comprendía que permanecer en silencio, muriendo lentamente o ser juzgada tras hablar, era una opción aún peor. Sin embargo, una fuerza interna persistía. Era como si la niña apasionada por la lectura, que amaba y soñaba, aún viviera en mí, clamando ser escuchada. Así, todo comenzó. Esta es mi historia, una vida marcada por la dificultad, pero que espero sirva de inspiración para que otras mujeres se atrevan a cambiar sus propias circunstancias. Te pido un favor, contribuye a difundir mi relato. Suscríbete a este canal, comparte este vídeo en WhatsApp y escribe un comentario indicando desde dónde lo estás escuchando. Me emocionará leer cada una de tus palabras. Mi infancia fue abruptamente truncada. Por las mañanas, antes de que el sol asomara, el aroma intenso del café que mi madre preparaba inundaba la casa mientras yo, aún somnolienta, me alistaba para ir a la escuela. Eran instantes de efímera libertad, unas pocas horas de respiro antes de la jornada. La escuela era mi santuario, el lugar donde podía fantasear y evadirme. Mis ojos brillaban con la magia de las palabras cuando la maestra leía historias en voz alta, relatos que me transportaban a mundos lejanos, permitiéndome imaginar un futuro donde las niñas podían romper barreras y ser lo que anhelaban. Pero todo cambió abruptamente el día en que mi padre anunció que no volvería a dejarme ir a la escuela. Argumentó que mi familia me necesitaba en casa, que mi madre no podía sola y que era hora de que aprendiera las tareas del hogar. Con tan solo 13 años, mis libros y cuadernos fueron reemplazados por paños de cocina y sartenes.
Mientras mis amigas hablaban de libros y planes futuros, yo aprendía a cocinar, a limpiar y a ser la mujer que mi padre esperaba. Sentía la injusticia en cada tarea, pero era tan joven y estaba tan aturdida que no sabía cómo rebelarme. Mi madre, en silencio, solo me observaba con una tristeza que reflejaba su propia vida, marcada por la sumisión y el silencio. Me juré que si alguna vez tenía hijas, les daría la libertad de estudiar lo que desearan, jamás las sometería a las restricciones que yo había padecido. Sin embargo, el destino me deparó una cruel ironía. Tuve 2 hijos varones y una hija, y la vida junto a mi esposo se volvió tan opresiva que me era casi imposible protegerlos. Lo vi gritarle a mi hija en repetidas ocasiones, recriminándole su locuacidad, y ese desprecio me desgarró el alma. Aunque mi voluntad seguía latente en mi interior, la desesperanza me invadía. Recuerdo con claridad el día en que mi hija llegó de la escuela, radiante con un poema que había escrito. Me lo mostró con orgullo, y era un poema lleno de belleza, que hablaba de libertad y valentía. Sin embargo, oculté aquel poema en el fondo del armario, por miedo a que lo encontrara, pero lo encontró. Entonces él lo destrozó frente a ella con palabras hirientes: terminarás como tu madre, con la cabeza en las nubes y la vida sin rumbo. El dolor que sentí en ese instante superó cualquier golpe físico. Le había fallado a mi hija, y esa traición me destruyó por dentro. Con el tiempo me convertí en una sombra dentro de mi propio hogar. Con mis hijos en constante crecimiento, yo me sentía cada vez más insignificante. Había perdido mi voz, mi voluntad y mi rumbo, solo existía un silencio perpetuo y días idénticos, hasta que una nueva vecina se instaló en la casa contigua. Se llamaba Clara, una mujer con una voz decidida y una sonrisa apacible. Ella fue la primera persona en años en dirigirme la palabra preguntándome: ¿te encuentras bien, Teresa? Aquella simple pregunta me quebró por completo. Lloré desconsoladamente como un niño, y en ese momento, algo en mí comenzó a resurgir. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. La presencia de Clara era como un rayo de sol que irrumpía en una habitación que había permanecido oscura durante décadas. Era diferente a todas las mujeres que conocía. Hablaba sin tapujos, sonreía con la mirada y, lo más asombroso, no se disculpaba por ser quien era. Esto me cautivó y a la vez me llenó de temor. Comenzamos a comunicarnos a través de las rendijas de la puerta, hasta que un día me invitó a entrar. Entré con cautela, mirando a mi alrededor como si estuviera infringiendo alguna ley. Me acomodé en la cocina de Clara y por primera vez en mucho tiempo, me dediqué a disfrutar el café, sin la obligación de servirlo a otros. Solo el aroma de esa bebida me transmitió una sensación de libertad inmensa. Clara me escuchaba con atención, sin interrumpirme ni un momento, como si cada una de mis palabras tuviera un valor especial, y hacía tanto tiempo que no sentía esa sensación de ser escuchada. Le compartí fragmentos de mi vida, cuidando cada detalle, siempre cautelosa, con el temor latente a ser juzgada, a que me traicionaran. Sin embargo, ella no hizo preguntas indiscretas, simplemente me permitió hablar. Comencé a visitarla a diario en secreto. Mis ojos, apagados por el tiempo, empezaron a recuperar un brillo perdido, y mi corazón, acostumbrado a latir con miedo, se llenó de esperanza. Fue en una de esas visitas que me obsequió algo que lo cambiaría todo: un cuaderno nuevo y un bolígrafo. Escribe, Teresa, tu historia importa, me dijo. Esas palabras me desarmaron por completo. Abracé el cuaderno con la misma ternura que abrazaría a un niño y, esa noche, después de tantos años, volví a escribir. Mis manos temblaban al sostener el bolígrafo sobre el papel. No era simplemente una capa de color sobre la superficie, sino el eco de años de sufrimiento, de secretos guardados, de palabras que se ahogaban en mi interior, finalmente liberadas. Escribí durante toda la noche con lágrimas silenciosas, atormentada por el miedo a ser descubierta. Al amanecer, me di cuenta de que la mitad del cuaderno estaba repleta de memorias, emociones y confidencias. Al día siguiente, Clara, mi amiga, leyó algunas páginas y compartió mi llanto. Debes mostrar esto al mundo, me instó.
Me reí pensando en la locura de la idea. ¿Cómo podría una anciana sin estudios, que había vivido una vida de silencio, ser fuente de inspiración para alguien? Sin embargo, Clara creyó en mí con una determinación que me asustó, y eso despertó algo en mi interior. Empecé a buscar cualquier pretexto para salir y pasar más tiempo con ella, y empecé a soñar con un libro que contara la historia de tantas mujeres como yo, silenciadas, invisibles dentro de sus propias casas. Entonces comprendí que mi dolor tenía un propósito: transformarse en voz. Para lograrlo, sin embargo, debía confrontar mi temor más profundo. Fue entonces cuando se percató de mi transformación. Me observó de manera distinta, afirmando que yo era irreconocible. Comenzó a entrometerse en todo, revisaba mis pertenencias, formulaba preguntas y trataba de intimidarme, como solía hacer. Un día descubrió mi nuevo cuaderno, rasgó todas las páginas que encontró y vociferó que si volvía a escribir, me destruiría. Quedé en estado de shock, petrificado por el miedo. Esa noche, Clara me abrazó y pronunció una frase que transformó mi vida: Teresa, debes elegir, vivir con miedo o vivir con valentía. No puedes tener ambas cosas. Fue entonces cuando todo cambió. Y aquí es donde todo vuelve a cambiar. Después de escuchar las palabras de Clara esa noche, me senté en la cama y contemplé el techo oscuro de mi habitación. Por primera vez, no pensé en las consecuencias, sino en lo que deseaba. Pensé en la niña de 10 años que soñaba con ser escritora. Pensé en la mujer de 30 que escribía a escondidas en hojas de cuaderno dentro de macetas. Recordé a la madre que presenció el silencio impuesto a su hija, y también a la mujer, cercana a los 70 años, que aún tenía la posibilidad de reescribir su destino. Entonces un coraje, aunque débil, pero latente, brotó en mi interior, y tomé una decisión definitiva: me marcharía de aquella casa. Desconocía el modo, la solvencia económica y el destino, pero lo haría. A la mañana siguiente esperé a que saliera para ir a trabajar. Recogí mis documentos personales, algunas prendas de ropa y mi cuaderno nuevo, que escondí cuidadosamente. Con lágrimas en los ojos, llamé a la puerta de Clara. Ella, sin pronunciar palabra, me envolvió en un abrazo que me brindó una sensación inédita en mi hogar: seguridad. Clara me llevó a la casa de su hermana en San Miguel de Allende, un pueblo cercano. Allí permanecí 2 semanas escondida, sin poder salir. Mis hijos, ya adultos, se enteraron a través de mensajes, y para mi sorpresa, me brindaron su apoyo incondicional. Mi hija, entre sollozos, me dijo por teléfono: mamá, he esperado este día toda mi vida. En aquella humilde casa, sentí la verdadera libertad. Retomé la escritura con una pasión y energía desconocidas para mí. Escribía al alba durante toda la mañana, hasta que mis dedos se entumecían de tanto teclear. Era como si todas las palabras que había mantenido ocultas durante años, ahora se desbordaran de mi interior, como un río furioso rompiendo una represa. Escribí sobre el miedo, la crueldad, el amor asfixiado y la esperanza. Cada página era un alivio, cada texto una parte de mi ser que emergía, y Clara, como un ángel, transcribía mis manuscritos y me ayudaba a organizarlos en un archivador. Publicar parecía un sueño inalcanzable, pero Clara no se rindió. Conocimos una editorial independiente fundada por mujeres para mujeres, y les mostré mi obra. Cuando me citaron a una reunión, casi me desmayo del pánico. Entré temblando con un pañuelo cubriendo mi cabello canoso y un viejo labial que encontré en mi bolso. Tras leer el primer fragmento de mi libro a aquellas mujeres, el silencio más absoluto reinó en la sala. Después de terminar de leer mi manuscrito, la sala se inundó de lágrimas, y el editor se dirigió a mí con voz emocionada: Teresa, tu historia tiene el poder de salvar vidas. Ante esas palabras, no pude contener mi llanto. Por primera vez, alguien reconocía el valor intrínseco de mi sufrimiento. El libro, titulado Palabras que nunca dije, fue publicado. Inicialmente las ventas fueron bajas, pero la situación cambió cuando un lector compartió un fragmento en redes sociales, y el libro se volvió viral.
En cuestión de semanas, cientos de mujeres de todo México, tanto jóvenes como mayores, comenzaron a escribirme, compartiendo sus propias experiencias y expresando sentirse identificadas, aceptadas y comprendidas. Yo, quien había sido silenciada durante décadas, ahora era escuchada por miles. La niña de Dolores Hidalgo que solía escribir en secreto por fin tenía voz, pero aún quedaba un capítulo incompleto en mi vida, encontrarlo de nuevo. Ese reencuentro tan esperado se produjo de manera inesperada, mientras firmaba ejemplares de mi libro en una pequeña feria literaria en Querétaro. Al reconocer el rostro, mi cuerpo entero se paralizó. Era él, más envejecido y encorvado, pero con la misma mirada severa e implacable de siempre. Por un instante reviví la experiencia de ser aquella niña aterrorizada, la mujer que había sido silenciada. Mi mano temblaba mientras aferraba el bolígrafo. Lentamente se aproximó deteniéndose frente a la mesa, y me clavó la mirada por unos segundos antes de hablar, en voz baja: «Nunca imaginé que fueras capaz». Esas pocas palabras, sin embargo, destilaban décadas de desprecio e incredulidad. Tomé una profunda bocanada de aire, le sostuve la mirada y le respondí con firmeza: «Yo tampoco lo creí, pero lo hice». La respuesta lo tomó desprevenido, sumiéndolo en un silencio turbado. Por primera vez, el miedo no me invadió. Sentí, en cambio, una profunda pena. Lástima que desperdiciara la oportunidad de conocerme realmente. Lástima que dedicara su vida a intentar destruirme. No estaba allí para buscar venganza. Estaba allí por mí, por todas las veces que me mantuve callada, por cada lágrima que ahogué en la almohada. Intentó esbozar una sonrisa, un gesto torpe y forzado que pretendía ser un intento de reconciliación, pero yo, firme en mi determinación, tomé el libro que me tendía, estampé mi firma en sus páginas, se lo devolví y, con la voz temblorosa pero firme, le dije: «Aquí tienes la historia que intentaste silenciar». Luego, sin esperar respuesta, me levanté y lo dejé allí, solo con las consecuencias de sus actos. De regreso a casa, sentía mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Clara me esperaba, como siempre, con una taza de té humeante y sus ojos llenos de una atenta comprensión. Le relaté lo sucedido y ella, en un gesto de consuelo y apoyo, me abrazó con la misma calidez y seguridad que sentiría quien cruza un puente en Minuoscieno, un lugar lleno de tranquilidad y paz. «Ya más. Te has enfrentado a tu mayor fantasma», me susurró. Y entonces las lágrimas brotaron, un torrente incontrolable que limpió años de dolor y angustia. Lloré como nunca antes porque en ese instante finalmente comprendí que era libre, auténticamente libre. No porque él me hubiera abandonado, sino porque yo me había elegido a mí misma, porque había decidido que mi voz, mi verdad, valían más que el miedo que me había paralizado durante tanto tiempo. En los días posteriores, recibí mensajes de mujeres que habían estado presentes en la feria. Todas ellas me relataron que la fuerza que emanaba de mi mirada, cuando encaré a mi agresor, era algo indescriptible. Una de ellas, conmovida por la escena, me escribió: «Teresa, en ese momento, no solo te enfrentaste a tu agresor, sino al agresor de todas nosotras». Esa valentía me marcó profundamente. En mi presente el dolor se había transformado en un puente que conectaba mi pasado con el futuro. Mi historia, convertida ahora en un faro, iluminaba el camino para otros. Ya no era simplemente una sobreviviente, me había convertido en una narradora con la misión de seguir adelante. Empecé a escribir mi segundo libro, titulado El grito que me salvó, y esta vez no solo relataría mi propia experiencia, sino también las historias de otras mujeres que me habían escrito. Solicité el permiso de cada una, modificando sus nombres para preservar su anonimato, pero conservando la esencia del dolor, los silencios y los nuevos comienzos. A la compañía discográfica le fascinó el proyecto, y juntos lo lanzamos en una noche llena de emoción en Puebla. Subí al escenario vestida con un sencillo vestido, el cabello recogido y el corazón latiendo con fuerza, y ante un público compuesto por mujeres de Mesllandise, de todas las edades, declaré con voz firme: «Nadie nos silenciará más». Sin embargo, aún desconocía el alcance que mi historia estaba a punto de alcanzar.
Todo comenzó con un correo electrónico. Un periodista mexicano radicado en Los Ángeles, después de leer mi libro, deseaba hacer un reportaje sobre mí. Inicialmente pensé que se trataba de un error. Y entonces Teresa, mi abuela, quien dedicó toda su existencia a lavar ropa y a ocultar cuidadosamente cuadernos escolares dentro de las ollas de la cocina, me llamó al día siguiente insistiendo en que asistiera a esa entrevista. La conversación telefónica fue emotiva y extensa, con lágrimas que brotaban de ambos lados. Cuando la entrevista se publicó en una revista digital, mi vida dio un giro inesperado. De un día para otro comencé a recibir invitaciones para participar en programas de radio, podcast y hasta canales de televisión. Un importante canal de México me ofreció la oportunidad de relatar mi historia en vivo. El pánico me invadió, nunca había hablado frente a una cámara, y menos aún revelado mis vivencias a millones de personas. Sin embargo, Clara, como siempre, me tomó de la mano y me tranquilizó, diciendo: "Has superado peores obstáculos. Ahora, cuéntalo todo". Temblorosa, entré al estudio. Pero cuando la luz roja se encendió y me preguntaron: ¿quién es Teresa Valenzuela?, sonreí, porque en ese momento supe exactamente quién era. Con el corazón abierto, sin temor ni vergüenza, compartí mi historia. Al concluir la transmisión, los presentadores estaban visiblemente conmovidos hasta las lágrimas, y el teléfono de la emisora no dejaba de sonar. Al día siguiente la demanda de mis libros fue tal que se agotaron en todas las librerías. El vídeo de la entrevista se propagó rápidamente por las redes sociales, volviéndose un fenómeno viral. Mujeres de toda América Latina, provenientes de diferentes países, comenzaron a escribirme mensajes. Recibí cartas desde Argentina, Chile y Perú, entre otros lugares. Una joven de Guatemala me relató que, gracias a mi testimonio, estaba reuniendo el valor necesario para abandonar a su marido maltratador. Una mujer colombiana me contó que, después de 40 años de silencio, había vuelto a escribir, y en ese momento entendí con mayor profundidad que mi historia ya no me pertenecía únicamente, sino que había trascendido. Comencé a viajar, impartiendo conferencias en escuelas, universidades y centros comunitarios. En cada lugar, descubría historias similares a la mía, silencios prolongados, dolores escondidos, pero también mujeres renaciendo. Me llamaban abuela de la voz, un apelativo que me emocionaba más que cualquier reconocimiento formal. Nunca imaginé que a los 78 años, después de una vida en la sombra, me verían, me escucharían y me celebrarían. Aunque mi nombre aparecía en las portadas de revistas y periódicos, lo más importante para mí era sentir la paz en mi interior. Fue entonces cuando decidí organizar talleres de escritura para mujeres que habían experimentado situaciones de violencia. La idea era simple: proporcionar papel y bolígrafo a aquellas mujeres que a menudo habían sido silenciadas y a las que se les había negado el derecho a expresar sus sentimientos. Los resultados fueron asombrosos, algunas escribían entre lágrimas, otras no sabían por dónde empezar, pero poco a poco, cada una de ellas encontró su propia voz. Era como si encendiéramos una vela en la oscuridad, y con cada vela que se encendía, sentía que una parte de mí renacía. Me sentía parte de algo más grande, una cadena de curación y apoyo mutuo. Pero fue durante uno de estos talleres cuando conocí a una mujer que cambiaría mi vida una vez más, una mujer que guardaba un secreto que me afectaría profundamente. Llegó con cautela al final de uno de los talleres que ofrecí en una comunidad cercana a Guadalajara. Llevaba un velo azul claro sobre el cabello y su timidez, visible en su expresión, parecía pesar sobre sus hombros. Mientras que otras mujeres se agolpaban a mi alrededor con abrazos, halagos y solicitudes de autógrafos, una mujer permanecía apartada en un rincón, observando en silencio. Sus ojos revelaban una tristeza profunda y familiar. Cuando la habitación se vació, se acercó lentamente, como si caminara con dificultad. Extendió un pedazo de papel doblado y murmuró: "Lo escribí, pero no puedo leerlo". Recibí el papel con delicadeza, notando el temblor de sus manos. Lo desdoblé con cuidado y comencé a leer. Era una confesión.
Describía años de sufrimiento a causa del abuso perpetrado por su padre y, posteriormente, por su marido, quien la había utilizado como objeto de intercambio entre sus amigos. En el texto no había nombres de hombres. En cambio había sangre en las palabras, un dolor crudo, silencioso, desgarradoramente plasmado en el papel. Contaba que había intentado quitarse la vida 3 veces, y solo sobrevivió gracias a su pequeño hijo, su única razón para vivir. A pesar de ello, sentía una profunda sensación de vacío interno. Al terminar de leer, la mujer ya no me miraba. Con la mirada clavada en el suelo como si la vergüenza, aún presente, le oprimiera el pecho, me levanté de mi asiento y con pasos lentos, me acerqué a ella para abrazarla, como si fuera mi propia hija, pues en cierta forma todos y cada uno de ellos lo eran. Permanecimos en silencio, fundidas en un abrazo que duró largos minutos. Éramos 2 sobrevivientes, 2 historias marcadas, 2 corazones unidos por palabras no dichas. Ella se llamaba Mariana. A pesar de sus 31 años, sus ojos parecían reflejar el peso de una vida que duplicaba su edad. Desde ese día comenzó a asistir a todos los talleres, siempre en primera fila, con un cuaderno y un bolígrafo en mano, anotando cada palabra. Se entregó a la escritura con fervor, y poco a poco el dolor que la atormentaba encontró una voz, un nombre, incluso se transformó en poesía. Sus escritos hablaban de la oscuridad que la habitaba, pero también de la esperanza, de esas flores que con increíble fuerza, lograban abrirse paso entre los escombros de su vida. Un día me tendió un cuaderno completo. «Es tuyo. Porque fuiste tú quien me enseñó que mi voz importa», me dijo. Lloré mientras leía cada una de las páginas que contenía. Mariana, una escritora nata, había permanecido oculta tras años de sufrimiento, pero finalmente había florecido. Fue a su lado, durante la preparación de una pequeña presentación para las mujeres del grupo, que presencié una de las revelaciones más impactantes de mi vida. Mariana, visiblemente nerviosa, iba a leer uno de sus escritos frente a un público expectante. La sala, llena de gente, la observaba atentamente. Antes de empezar, con la voz entrecortada por la emoción, declaró: «Quiero dedicar este texto a la mujer que me salvó la vida y que quizás ni siquiera sepa que lo hizo». Inicialmente creí que se refería a nuestra colaboración en el grupo, pero me miró directamente y continuó: «Teresa, fue tu libro el que me impidió acabar con mi vida aquella noche, cuando la desesperación estuvo a punto de vencerme, ya lo tenía todo listo. Pero decidí leer una página más, y en esa página me encontré a mí misma. Comprendí que no estaba sola y que aún había esperanza. Mis piernas casi se doblaron. Lloré desconsoladamente. Nunca imaginé que mis palabras, escritas en la oscuridad de la soledad, pudieran llegar a salvar una vida. A partir de ese momento, Mariana se convirtió en parte fundamental de mi propósito. Comenzamos a escribir juntos, organizamos eventos, participamos en programas de radio comunitaria y visitamos escuelas, compartiendo nuestro mensaje. Ella poseía la fortaleza de quien ha resucitado, y yo, la cautela de quien ha escapado de la prisión invisible de un matrimonio abusivo. Juntas formamos una alianza inesperada pero firme. Las mujeres que nos leían expresaron sentirse identificadas, y de ahí surgió un nuevo proyecto, un libro colectivo compuesto exclusivamente por relatos de mujeres silenciadas. Mariana propuso el título, Voces que rasgan el silencio. Aunque intuía que esto era solo el principio, desconocíamos que el libro nos arrojaría al epicentro de un escándalo nacional: Biblia, Voces que rasgan el silencio. Lo presentamos humildemente en un centro cultural de Oaxaca. Sin grandes recursos ni cobertura mediática, pero con la verdad como estandarte. Cada autora, al subir al escenario, lo hizo con la frente en alto y los ojos humedecidos. Era imposible escuchar sus historias sin sentir una profunda emoción. Una joven denunció la violencia policial, otra su injusto encarcelamiento. Una mujer de 80 años relató su sufrimiento, con 14 fue entregada por su propio padre. El auditorio se puso de pie, aplaudiendo conmovido, pero la atmósfera cambió radicalmente cuando Mariana leyó su texto.
sin mencionar nombres, acusó a un político local de gran influencia, famoso por sus discursos sobre la moralidad. El contenido del escrito era inequívoco y todos sabían de quién se trataba. A la mañana siguiente, la noticia ocupaba las portadas de todos los diarios. Las consecuencias fueron instantáneas. Mariana empezó a recibir amenazas. Intentaron desacreditarla, acusándola de mentirosa y oportunista, pero estábamos preparados. Contábamos con pruebas irrefutables, fechas exactas, registros detallados. A pesar de la presión, el editor se mantuvo firme en su compromiso con la verdad, y el país se polarizó. Recibimos apoyo de muchos, pero también sufrimos ataques. Fue una época de temor, pero también de gran fortaleza. La televisión solicitaba entrevistas y los periódicos pedían más información. A pesar del agotamiento y el miedo, ambos mantuvimos nuestra postura inquebrantable, conscientes de que nuestra lucha trascendía lo personal. Cada palabra que pronunciamos fue dirigida a aquellos que, todavía silenciosos, permanecían paralizados por el miedo. La situación se intensificó cuando el hombre cuyo nombre aparecía en el libro fue sometido a una investigación oficial. Esto nunca habría ocurrido sin la intervención de Mariana, quien se erigió como un símbolo de valentía, y yo convertido en su protector. Fuimos convocados a comparecer ante el Senado, donde, frente a senadores y representantes, leí un fragmento de mi primer libro. Con lágrimas en los ojos, Mariana declaró: "Lo que ustedes denominan denuncias, yo lo llamo llantos tardíos, porque nadie anhela ser víctima. Pero toda víctima es merecedora de justicia". Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Algunas de las mujeres que ocupaban cargos gubernamentales rompieron a llorar. Esa noche comprendí el poder transformador de la palabra escrita. En los meses siguientes, comenzaron a llegar invitaciones internacionales. Organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de defensa de los derechos de las mujeres deseaban nuestra presencia. Viajamos a Argentina, dimos discursos en Bogotá y participamos en un foro en Montevideo. En cada sitio una narrativa, en cada rostro un reflejo. Yo, Teresa Valenzuela, quien antes vivió recluida por el temor, hoy me dirijo a grandes audiencias. Junto a mí Mariana, mi hija y compañera incondicional. Juntas encarnamos a generaciones que batallaron en secreto y que ahora, finalmente, alzan la voz. La prensa nos bautizó como las Voces de México, y por primera vez sentí que el esfuerzo había valido la pena. Cada lágrima vertida, cada noche de desvelo, cada manuscrito destruido, porque mi historia, ya no era solo mía, se había integrado a un movimiento y sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero una noticia imprevista amenazaría con desmoronarlo todo. Regresé agotada a mi hogar tras un extenso viaje desde Colombia, donde habíamos participado en un encuentro internacional sobre literatura de resistencia. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi espíritu se sentía liviano. Me acomodé en el sofá, preparé un té de manzanilla y, como era costumbre, revisé mi bandeja de entrada. El correo electrónico, desprovisto de cualquier texto explicativo, solo contenía un archivo adjunto. Al abrirlo sentí un súbito sobresalto en mi pecho. Era una citación judicial. El hombre que durante más de 4 décadas había infundido temor en mi vida, me estaba demandando por difamación y daños morales. Sí, el mismo que había intentado borrar cualquier rastro de mi existencia, ahora quería que permaneciera en silencio una vez más. Primero sentí una furia incontrolable. Luego el miedo se apoderó de mí, y una escalofriante sensación recorrió mi cuerpo. En mi mente las palabras que me había repetido una y otra vez resonaban: nadie te creerá. Eres solo una ama de casa. A nadie le importa lo que digas. Esas palabras me dejaron sin aliento. Me sentí transportada a esa oscura habitación, atrapada, insignificante. Corrí al baño y rompí a llorar, pero no de tristeza sino de frustración e indignación, porque a pesar de todo, aún existían personas que creían poder silenciar a una mujer mediante documentos, amenazas y demandas. Me sentí de nuevo al principio de todo, pero esta vez había una diferencia crucial: ya no estaba sola.
Con las manos temblorosas, marqué el número de Mariana y le conté lo que había pasado. Enseguida, ella llegó, me abrazó fuerte y me susurró al oído: luchemos juntas, Teresa, esto no te volverá a pasar. En pocos días, una red de abogadas feministas se unió a nosotras. Analizaron minuciosamente el caso, nos explicaron todo con calma y prepararon la mejor estrategia de defensa posible. La noticia de la demanda se filtró a los medios y la reacción del público fue instantánea. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Los hashtags con mi nombre se volvieron tendencia, compartidos por miles de mujeres. Mujeres de todo el país publicaron extractos de mis libros, acompañados de frases como: nadie nos silenciará más. Por primera vez sentí que una multitud entera pronunciaba las palabras que durante tantos años había necesitado decir yo sola. A pesar de todo el apoyo, el miedo intentaba apoderarse de mí. Por las noches mi sueño era ligero, constantemente interrumpido por los recuerdos. Soñaba con los ataques, los gritos y la sangre. A veces me despertaba encogida en la cama, como en el pasado, pero al amanecer respiraba profundo. Me miraba al espejo y me repetía con firmeza: sobreviviste. Ahora eres libre. Inicié el proceso de plasmar mi angustia en palabras, redactando crónicas sobre el miedo que había experimentado, el recuerdo imborrable del trauma y la valentía que florece en el dolor. Estos textos, fruto de mi catarsis, encontraron un eco inicial en la publicación en periódicos de renombre, hasta que un día recibí una llamada que cambiaría mi vida, una propuesta para tener una columna semanal fija. La idea me pareció surrealista: una mujer que había vivido en el silencio más profundo ahora tendría un espacio semanal con su nombre, sus palabras y sus ideas. Acepté sin dudarlo. Bauticé mi columna Entre silencios y gritos, y allí vertí todo lo que había guardado celosamente durante años. Denuncié injusticias, me emocioné y abracé con palabras. La columna se convirtió en un éxito rotundo, leída por miles de personas cada semana. Aunque el proceso de sanación aún continuaba, percibí una transformación interna. El dolor ya no me atormentaba con la misma intensidad, porque aquello que pretendían silenciarme ya no era posible. Mi voz ahora era colectiva, un bien común, un coro al cual nadie podría acallar. Sin embargo, la situación alcanzó su punto álgido el día de la audiencia. La mañana de la audiencia amaneció con un cielo plomizo y cubierto, como si la naturaleza misma sintiera el peso de ese día trascendental. Me preparé con serenidad, optando por un vestido azul marino, el mismo que me había dado suerte en mi primera incursión en televisión. Mariana, mi amiga y apoyo incondicional, me tomó de la mano durante todo el trayecto, brindándome su consuelo. Al llegar al juzgado, nuestros abogados nos recibieron con rostros serios pero con palabras de ánimo. Al cruzar el umbral de la sala, la atmósfera se volvió densa, el tiempo pareció detenerse. Allí, sentado junto a su abogado, estaba él, mirándome con la misma indiferencia y desprecio de siempre. Pero yo, en ese instante, ya no era la misma mujer vulnerable, me sentía transformada, poseída por una fuerza interior. Era una voz que resonaba, una presencia que se imponía, sumergida en la narración de mi propia historia. El juez solicitó silencio y pronunció mi nombre. Con cada movimiento calculado, me puse de pie lentamente, sintiendo cada paso como un triunfo. Comencé a relatar sin omitir nada, desde los recuerdos truncados de mi niñez hasta los cuadernos rasgados, las noches de insomnio, los empujones, los insultos y el miedo constante que me había acompañado por tanto tiempo. Cada palabra que pronunciaba, cual flecha certera, perforaba recuerdos de un pasado que afortunadamente ya no ejercía dominio sobre mí. Si bien la emoción me asfixió y la voz se me quebró en varias ocasiones, persistí en mi relato. Al concluir, un silencio sepulcral inundó la sala, incluso el juez desvió su mirada por un instante, abrumado por la conmoción. Era una historia que resultaba imposible escuchar sin sentir empatía. La defensa, en un intento desesperado, me acusó de ser un simple dramaturgo, de usar mis libros como supuesta evidencia y de buscar una venganza tardía.
Entonces Mariana, con una entereza admirable, solicitó el uso de la palabra y relató su propia experiencia. Declaró que yo no era simplemente un escritor, sino un salvador, y que ella vivía gracias a mis palabras. El juez escuchó atentamente cada palabra. Después nos concedió un receso para tomar aire. Afuera una multitud nos esperaba con flores, carteles y gritos de apoyo, sumergiéndonos en una ola de afecto, como si un mar de solidaridad se llevara todas las lágrimas del pasado. Semanas después se hizo pública la decisión, el caso fue cerrado. El juez declaró que mi labor era legal, imprescindible y amparada por la legislación vigente, confirmando que el derecho a la memoria y a la denuncia prevalecía sobre cualquier intento de censura. La recepción de esta sentencia fue como recuperar todo lo que me habían quitado. La joven que escribía clandestinamente finalmente era reconocida por la justicia. La mujer que sufrió agresiones, ahora era honrada, y solo pude agradecerle su resistencia, su supervivencia, su escritura incluso cuando nadie la escuchaba. Esta victoria no era solo mía, sino de todas nosotras, de cada mujer que tuvo el valor de alzar la voz, de cada persona que tomó un bolígrafo y dijo, yo también. Celebramos esta victoria con una reunión en el Centro Cultural. Llegaron mujeres de diferentes ciudades, hubo música, lectura de fragmentos de libros y fuertes abrazos. Y allí, observando a aquellas mujeres, comprendí que mi misión apenas comenzaba, pues existen millones de voces esperando ser liberadas. Pero la siguiente contienda surgiría de la fuente menos esperada, mi propia familia. Después de la victoria legal, experimenté una sensación de invencibilidad, de paz interior y empoderamiento, como si estuviera finalmente recogiendo los frutos de años de lucha. Sin embargo, las heridas más dolorosas a menudo no provienen del exterior, sino de dentro del hogar. Fue mi hija quien comenzó a distanciarse, inicialmente con silencios y luego con críticas veladas. Un día, sin previo aviso, dejó de comunicarse conmigo por completo. Envié mensajes, llamé incansablemente y redacté cartas desesperadas. Nada funcionó. Cuando finalmente logré hablar con ella, sus palabras me destrozaron el corazón. Mamá, ya no puedo soportar esta historia. Parece que solo sabes hablar de esto y te has olvidado de nosotras. El golpe fue demoledor. Sentí que las piernas me fallaban. Mi hija, mi pequeña, aquella por la que había derramado tantas lágrimas en secreto, ahora me veía como una extraña. Intenté explicarle la situación. Afirmó que todas mis acciones habían sido por nuestro bien, que nuestra historia compartida era importante, y que cada palabra escrita buscaba comprender lo que habíamos vivido. Sin embargo, ella se negó a escuchar. Declaró sentirse vulnerable al saber que mis compañeros de trabajo leían mis libros y hacían preguntas, y que ya no deseaba ser identificada como la hija de la mujer maltratada. Mis ojos se llenaron de lágrimas, reviviendo la sensación de retroceso en el tiempo, como cuando escuchaba a alguien expresar molestia por mi voz. Durante días me sumí en un silencio interno, cuestionándome si me había equivocado, si mi necesidad de expresarme había dañado a la persona que más amaba. Mariana, al notar mi tristeza, intentó consolarme, pero el proceso no fue fácil. El dolor de ver a mi hija distanciarse superó cualquier reclamo o amenaza recibida. Comencé a escribirle cartas, pero en lugar de enviarlas, las guardé todas en una caja de cartón. En esos momentos de vulnerabilidad, les expresé mi comprensión, admitiendo que nosotros también sentíamos vergüenza, pero que no podíamos permitir que ese sentimiento nos redujera al silencio una vez más. Les recordé que yo seguía siendo la madre que la arrullaba para dormir cada noche, la mujer que la defendía con uñas y dientes cuando nadie más lo hacía. Un día, sumida en esa oscuridad emocional, recibí una carta de un lector. Era una joven madre que, tras compartir su historia de abuso, había sido abandonada por su propio hijo. En su carta me confesó que era más fácil olvidarme que tratar de entenderme, y concluyó con estas palabras: pero aún así sigo hablando, porque callar es morir dos veces. Esas palabras resonaron en mí, sacudiéndome profundamente. A partir de entonces no pude detenerme.
No por obstinación, sino por una firme creencia. Tanto mi hija como yo necesitábamos tiempo para sanar, y yo necesitaba seguir viviendo. Entendí que el dolor es inherente al proceso de curación, y que a veces la curación en sí misma también duele. Decidí darle a mi hija el espacio que necesitaba, pero jamás dejé de escribirle. Le envié flores en su cumpleaños, una tarjeta en Navidad y mensajes en el Día de la Madre, acompañados siempre por la misma frase: te amo. Cuando todo estuviera listo, estaría aquí esperándote. Mariana, mi mayor apoyo, me recordaba constantemente que el amor verdadero sabe esperar, que el dolor de la verdad es pasajero, mientras que la mentira es una agonía perpetua. Con ese pensamiento persistí, deseando ardientemente, pero segura de ir en la dirección correcta. Un día, sin embargo, ocurrió lo inesperado, algo que reactivó mi esperanza. Era un día común y corriente, de esos en los que la rutina intentaba disfrazar la normalidad. En casa, preparaba té de hinojo mientras la radio emitía una melodía antigua. El timbre sonó y al abrir la puerta, el cartero me entregó un sobresencillo sin remitente. Reconocí su letra de inmediato. Era de ella. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Adentro una carta de 3 páginas completas, escrita con tinta azul. Comenzaba así: mamá, necesitaba tiempo, pero nunca dejé de amarte. Las lágrimas inundaron mis ojos, empapando el papel antes de que pudiera terminar de leer. Era una carta que buscaba la reconciliación, una súplica de perdón, un intento de tender un puente sobre la profunda separación que existía entre nosotros. En ella narraba su vulnerabilidad, pero también confesaba que al releer sus diarios de adolescencia, había tomado conciencia de la cantidad de dolor que había reprimido. Explicaba que al leer mi segundo libro comprendió que mi historia era, en esencia, la suya, que las heridas que había intentado ocultar ahora estaban expuestas, lo cual le causó temor, pero sobre todo, sintió orgullo por mí. Me decía que yo había sido más valiente que todos, y que yo, al marcharme, había actuado cobardemente al no saber cómo enfrentar la situación. Perdóname, madre, eso era todo lo que necesitaba, más que cualquier reconocimiento, más que el éxito de mis libros. Era la voz de mi hija diciéndome: te entiendo. Inmediatamente corrí al teléfono y la llamé sin saber si contestaría, y para mi sorpresa, respondió. Ambos rompimos a llorar, incapaces de pronunciar palabra durante los primeros minutos. Después me expresó su deseo de verme, de hablar en persona, y así nos reunimos en un parque de la ciudad. A pesar de la fatiga que reflejaban sus ojos, una sonrisa tímida asomaba en su rostro. Nos fundimos en un abrazo largo y reconfortante, como si hubiéramos regresado de una batalla. Nos sentamos en un banco rústico de madera y allí, durante horas, compartimos confidencias. Me relató la angustia, los miedos y la vergüenza que la habían atormentado durante su infancia, marcada por la violencia, y yo me disculpé por no haber podido protegerla como deseaba. En ese mismo banco reconstruimos nuestra relación, como si estuviéramos levantando un edificio, cada palabra era un ladrillo que colocábamos con cuidado. Me reveló que a su vez, había comenzado a escribir pequeños textos, pensamientos y recuerdos. Me mostró un cuaderno donde, con delicadeza, plasmaba su dolor. Me confesó su esperanza de algún día publicar esos escritos. Sonreí y le aseguré: cuando llegue ese día, estaré a tu lado. Ella tomó mi mano y respondió: ya lo estás. Fue el momento más íntimo y hermoso que he vivido desde que todo comenzó, porque en ese instante, más que madre e hija, éramos 2 supervivientes, 2 mujeres reconstruyéndose. A partir de ese día, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Ella me brindó su apoyo en talleres y la organización de eventos, además de leer mis escritos antes de que fueran publicados. Nuestra relación, que se había visto afectada y debilitada por el sufrimiento, se fortaleció gracias a la honestidad y la comunicación. Mariana, feliz de conocer a mi hija, y nosotras, juntas, formamos un equipo fuerte y unido. Empezamos a planificar un nuevo proyecto,
Un libro que exploraría las dinámicas familiares marcadas por el silencio, un tema que resonaba con muchas mujeres y que ahora podíamos abordar con la autoridad que nos daba nuestra experiencia. Elegimos un título simbólico: Puentes sobre el abismo. Fue en este nuevo camino, acompañada por las dos mujeres más importantes de mi vida, que entendí que la curación es un proceso cíclico. A veces regresamos a lugares conocidos, pero transformados con mayor fortaleza, conciencia y la determinación de seguir adelante. Sin embargo, un viaje al extranjero estaba a punto de cambiarlo todo. Después de obtener la victoria en el juicio, sentí que nada podía doblegarme. Sentí una calma profunda y un renovado sentido de fortaleza, como si después de años de lucha, por fin estuviera recogiendo los frutos de mi esfuerzo. Sin embargo, la mayor de las heridas no siempre provienen del exterior, a menudo surgen en el lugar que se supone es nuestro refugio, nuestro hogar. Fue mi propia hija quien comenzó a distanciarse, primero con silencios que se hicieron más frecuentes, luego con comentarios cortantes y hirientes. Un día, sin previo aviso, dejó de contestar mis llamadas y mensajes. Le envié textos, la llamé por teléfono, le escribí cartas, pero no obtuve respuesta alguna. Cuando finalmente logré hablar con ella, las palabras que salieron de su boca me rompieron el corazón. Mamá, no puedo más con esta historia. Parece que solo sabes hablar de eso, te olvidaste de nosotras. Esas palabras me golpearon como una piedra. Sentí que las piernas me fallaban. Mi hija, mi pequeña niña, por quien había derramado tantas lágrimas en silencio, ahora me veía como una extraña. Intenté explicarle que todo lo que había hecho era por nosotras, que la historia era nuestra, que cada palabra que decía era un intento de comprender y dar sentido a lo que habíamos vivido. Pero ella no quería escuchar. Me dijo que se sentía expuesta. Quería que mis colegas de trabajo leyeran mis libros y plantearan interrogantes. Ya no deseaba ser identificada únicamente como la hija de una mujer que había sufrido maltrato. Mis ojos se inundaron de lágrimas, sintiendo una regresión en el tiempo, como si volviera a escuchar a alguien expresar que mi voz le era molesta. Por varios días me sumergí en un silencio interior profundo, cuestionando si mis palabras habían sido inapropiadas, si mi necesidad de expresarme había perjudicado a la persona que más amaba. Mariana, al percibir mi tristeza, intentó consolarme, pero la situación era compleja. El sufrimiento al ver alejarse a mi hija superó cualquier exigencia legal o amenaza. Comencé a redactarle cartas sin llegar a enviarlas, atesorándolas en una caja de cartón. En esas misivas le transmitía mi comprensión, mi conocimiento de la vergüenza compartida, pero también la firme convicción de no permitir que esa vergüenza nos silenciara de nuevo, asegurándole que seguía siendo la madre que la arrullaba para dormir, la mujer que la defendía ante cualquier adversidad. Fue en medio de esa penumbra que recibí una carta de un lector. Una madre joven, después de haber revelado haber sufrido abuso, relató cómo su propio hijo la había abandonado. En su carta, ella escribió que a él le resultaba más fácil olvidarla que entenderla, y concluyó con estas palabras: pero sigo hablando porque callar es morir dos veces. Esas palabras me impactaron profundamente y me impulsaron a seguir adelante, no por obstinación, sino por convicción. Necesitaba tiempo para mi hija y para mí misma para seguir viviendo. Comprendí que el dolor es inherente al proceso de curación, y que a veces la curación también duele. Decidí darle a mi hija el espacio que necesitaba, pero nunca dejé de escribirle, enviándole flores en su cumpleaños, tarjetas en Navidad y mensajes en el Día de la Madre, siempre con la misma frase: te amo y cuando estés lista, aquí estaré. Mariana, mi amiga, siempre fue mi gran apoyo. Ella me recordaba constantemente que el amor verdadero sabe esperar, que el dolor provocado por la verdad es pasajero, mientras que el sufrimiento de vivir una mentira es perdurable. Con un anhelo incesante, pero con la firme convicción de estar en el camino correcto, continué mi lucha. Un día como cualquier otro, ahogado en la gris rutina, me encontraba en mi cocina preparando té de hinojo y escuchando una canción antigua en la radio, intentando encontrar un poco de normalidad. De pronto el timbre resonó, interrumpiendo la calma.
Al abrir la puerta, el cartero me entregó un sobre blanco y sencillo, sin remitente, pero reconocí la letra al instante, era de ella. Mis manos comenzaron a temblar mientras rompía el sobre. Dentro, en un papel delicado, se extendían 3 páginas completas escritas con tinta azul. Empezaba con las palabras que tanto ansiaba escuchar: mamá, necesitaba tiempo, pero nunca dejé de amarte. Las lágrimas se desbordaron, humedeciendo el papel antes de que pudiera terminar de leer. Era una carta de reconciliación, una disculpa sincera, un puente tendido sobre el abismo que nos había separado. En ella confesaba su fragilidad, pero también revelaba que al releer sus diarios de adolescencia, había comprendido la magnitud del dolor que había guardado en su interior. Cuando mi hija terminó de leer mi segundo libro, me confesó que finalmente comprendió que mi historia también reflejaba su propia vida, que las cicatrices emocionales que había intentado esconder ahora se revelaban ante ella, lo cual la asustó. Sin embargo, por encima de todo, sentía un profundo orgullo por mí. Me dijo: fuiste más valiente que todos nosotros. Yo, que me alejé, fui una cobarde por no saber cómo enfrentar esto. Perdóname, mamá. Eso era todo lo que necesitaba escuchar, más que cualquier elogio o éxito comercial. Era la voz de mi hija diciéndome: te entiendo. Inmediatamente corrí a marcar su número, sin saber si respondería. Afortunadamente contestó. Ambas rompimos a llorar, incapaces de pronunciar palabra durante los primeros minutos. Luego me expresó su deseo de verme y hablar en persona. Nos reunimos en un parque de la ciudad. Sus ojos reflejaban cansancio, pero una sonrisa tímida se dibujaba en su rostro. Nos abrazamos con la intensidad de quien regresa de una dura batalla. Nos sentamos en un banco de madera y allí, en ese parque, conversamos durante horas. Me relató el profundo dolor, los temores paralizantes y la intensa humillación que experimentó al recordar su niñez marcada por la violencia. Me sentí culpable por no haber podido protegerla como anhelaba. En ese banco, en un gesto simbólico, reconstruimos nuestra relación, como si colocáramos cada ladrillo, cada palabra, con cuidado. Me confió que ella también había comenzado a escribir, plasmando sus pensamientos, recuerdos y emociones en pequeños textos. Me mostró un cuaderno donde describía con delicadeza su sufrimiento. Manifestó que quizá en algún momento, ella también desearía compartir sus escritos. Sonreí, asegurándole: cuando llegue ese momento, estaré a tu lado. Tomó mi mano y respondió conmovida: ya lo estás. Aquel instante, impregnado de una inmensa conexión, fue el más íntimo y significativo que he vivido desde que todo comenzó, porque allí, trascendiendo los roles de madre e hija, éramos 2 supervivientes, 2 mujeres que se reconstruían juntas. A partir de ese día, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Me brindó su apoyo facilitando talleres, organizando eventos y leyendo mis textos antes de que vieran la luz. Nuestro vínculo, antaño fragmentado por el dolor, se fortaleció gracias a la verdad compartida. Emocionada, Mariana conoció a mi hija, y juntas, las 3 nos convertimos en un equipo formidable. Juntas empezamos a gestar un nuevo proyecto, un libro que exploraría las relaciones familiares marcadas por el silencio, un tema que resonaba profundamente en muchas mujeres. Ahora, con la experiencia y la conexión personal, sentíamos que teníamos la autoridad emocional para abordarlo. Elegimos un título simbólico: Puentes sobre el abismo. Fue en este nuevo camino, junto a estas 2 mujeres que tanto habían impactado mi vida, que entendí que la sanación es un proceso recurrente. A veces regresamos al mismo punto, pero cada vez con mayor fortaleza, conciencia y disposición a seguir adelante. Sin embargo, un viaje al extranjero estaba a punto de cambiarlo todo. Tras años de escribir, compartir mi experiencia en charlas y talleres, sentí la necesidad de cerrar un ciclo, no para detener mi camino, pues mi alma seguía viva y llena de palabras, sino para plasmar todo este recorrido en una última y gran obra. Este libro, más que un simple compendio de recuerdos o una serie de denuncias, aspiraba a ser un legado perdurable, algo capaz de trascender el tiempo y seguir resonando, incluso después de mi partida.
Dediqué noches enteras a reflexionar, sumergido en viejos cuadernos, textos publicados y cartas de lectores, buscando la forma de materializar esa aspiración. Anhelaba que este libro fuera un abrazo cálido, una fuente de luz, una semilla de esperanza, y por ello lo titulé Cartas a los que aún guardan silencio. Escribirlo fue como revivir cada camino recorrido, pero esta vez con pasos seguros y el corazón aliviado. Cada capítulo se convirtió en una carta dirigida a una mujer distinta, la joven llena de temor, la madre que guarda silencio, la anciana olvidada, la niña que escribe en secreto. Fue como reencontrarme con todas las facetas de mí mismo, y con las muchas personas que me acompañaron en este viaje. Incluí también una carta a Clara, mi querida amiga, quien, lamentablemente, no pudo ver florecer esta obra, pero que fue la primera en reconocer la importancia de mi historia. Mientras escribía, las lágrimas brotaban. Cada página que escribía era como un adiós, una manera de soltar algo, pero a la vez significaba una entrega completa de mí misma. Mi hija, desde el primer borrador, estuvo presente en todo el proceso, compartiendo cada paso. Mariana, también involucrada, revisaba con atención cada carta, ofreciendo sugerencias, emocionándose con la historia hasta las lágrimas y compartiendo risas. Fue un proceso increíblemente personal e intenso. Cuando finalmente terminé el manuscrito y con las manos temblorosas como si fuera la primera vez, se lo entregué al editor. Él lo leyó en silencio y al terminar me abrazó sin decir nada, pero entendí todo. Sabíamos que este libro iba a tener un impacto significativo, y cuando se presentó en Guadalajara, en una sala llena de gente, vi algo más que un público, una comunidad de hombres y mujeres transformados por las palabras. Con cada lectura, con cada fragmento leído en voz alta, sentía la fuerza de lo que habíamos creado. El libro se convirtió en un éxito instantáneo, y me han pedido traducirlo al inglés, al francés e incluso al coreano. Pero más allá de las traducciones, el libro se ha convertido en una herramienta, utilizado en cursos de psicología, talleres de empoderamiento femenino y grupos de apoyo, lo cual me llena de satisfacción. Sentí que había completado mi labor, una sensación de logro, pero simultáneamente en mi interior, emergía un nuevo anhelo, la necesidad de desacelerar, de buscar la calma y priorizar mi bienestar. Durante mucho tiempo había sido el pilar, el apoyo incondicional para todos, pero ahora deseaba ser gentil conmigo misma. Anhelaba disfrutar de un café sin prisas, cultivar hierbas aromáticas en mi jardín, contemplar el cielo sin restricciones de tiempo, no como un abandono, sino como la recompensa de una cosecha. Fue entonces cuando decidí pasar el relevo. Reuní a Mariana y a mi hija para conversar y les comuniqué mi deseo de que asumieran la coordinación de la escuela, creyendo que era el momento oportuno para que nuevas perspectivas guiaran el rumbo. Ellas, con lágrimas y abrazos, aceptaron con honor, prometiendo preservar cada valor, cada detalle, cada gesto. Supe que todo estaría bien, pues había sembrado con dedicación, amor, valentía, esfuerzo y sacrificio. Ahora mi árbol, el que yo planté y cuidé, ofrecía sombra, frutos y semillas. Sin embargo, antes de cerrar este capítulo, deseaba dejar una última marca, algo simbólico, algo perdurable. En el corazón del jardín del colegio Mujeres Invisibles, un espacio circular de tierra, aún yermo pero rodeado por las flores que los estudiantes habían cultivado, esperaba. Ahí, bajo un sol cálido, decidí plantar un árbol, una ceiba, símbolo de la vida y la conexión para los pueblos indígenas de México, un árbol fuerte, profundo y resistente, cual reflejo de nuestra propia comunidad. En la ceremonia de la siembra, el jardín se llenó de alumnos, exalumnos, profesores y amigos, todos unidos por canciones, bailes y palabras de aliento. Con manos arrugadas, pero firmes, tomé la pala y con fervor excavé el hoyo. Allí deposité un puñado de tierra mezclado con fragmentos de mis viejos cuadernos, en un gesto de devolver a la tierra todo lo que me había entregado, dolor, pero también sanación. Junto al árbol colocamos una piedra con una inscripción grabada en bronce: aquí florece lo que antes estaba silenciado. Cada persona presente, con un gesto colectivo, añadió un poco de tierra, sellando lo que fue sin duda uno de los momentos más emocionantes de mi vida.
Observé a mujeres que antes llegaban tímidamente con la mirada fija en el suelo, ahora caminando erguidas con la frente alta. Vi a hijas acompañando a sus madres, tomadas de la mano, buscando un lugar en la ceremonia. Contemplé a nietas con los ojos brillantes, absortas en la lectura de las historias de sus abuelas, transmitiendo el legado familiar. En cada rostro percibí la fuerza y la influencia de las palabras compartidas. El árbol, símbolo de vida y esperanza, fue plantado en medio de un torrente de lágrimas y una lluvia de aplausos. En ese instante sentí que mi cuerpo, fatigado por tantos años de lucha, por fin podía encontrar el descanso. Esa noche me senté en soledad en el banco de madera, bajo la sombra del árbol recién plantado. El cielo estaba salpicado de estrellas brillantes, una suave brisa acariciaba mi rostro y mi corazón se inundó de paz. Recordé todo lo vivido, los silencios forzados, los dolores ocultos, los libros prohibidos y rasgados, pero también los libros publicados y compartidos, los aplausos recibidos, las cartas enviadas, los lazos creados. Mi vida sin duda había sido un camino arduo, marcado por el dolor en muchas ocasiones, pero a la vez profundamente significativo. No había vivido en vano. Cada paso dado, incluso el más doloroso, me había conducido hasta ese preciso momento. Si pudiera viajar en el tiempo y conversar con la niña de 10 años que solía esconderse en la biblioteca, le diría con convicción: todo el esfuerzo valió la pena, lo has logrado. Y aquí es donde concluye mi relato, o al menos una parte de él, porque sé que esta historia perdurará, transmitiéndose en otras manos, en otras voces, en otras páginas, y eso me llena de satisfacción. No necesito nada más. Saber que ninguna mujer que recorra este colegio o que se vea reflejada en esta historia se sentirá sola es mi mayor triunfo. Esa es mi eternidad. Pero antes de marcharme quiero compartir un último mensaje. Los meses posteriores a la plantación del árbol fueron los más felices de mi vida. El colegio prosperó, aunque ahora bajo una nueva administración. Mariana y mi hija lo lideraron con gran dedicación, ternura y firmeza. Yo regresaba como invitado, a veces simplemente para escuchar, otras para ofrecer un abrazo silencioso a algún estudiante que por primera vez llegaba lleno de temor. Siempre me sentí identificado con ellos, con su mirada llena de dudas, con su voz temblorosa y con la pequeña mochila que ocultaba un cuaderno. Sonreiría, posaría mi mano delicadamente sobre su hombro y le susurraría con ternura: ya estás en casa. Y esa frase tan simple encerraba una verdad profunda: la escuela, el lugar de aprendizaje, no se definía por sus paredes físicas, sino por el sentimiento de bienvenida y aceptación que la impregnaba. Ese espacio se extendía, encontrando su reflejo en las páginas de la Biblia, en las cartas dirigidas a aquellos que aún mantenían su silencio. El acto de aprender y reflexionar se manifestaba en aulas escolares, en universidades y hasta en grupos de terapia. Recibí cartas conmovedoras, tanto de adolescentes de apenas 14 años como de mujeres que habían vivido 80. Muchos lectores me contaron que tras leer mis palabras, se habían sentado por primera vez a dialogar con sus hijas o madres, abordando temas que antes les resultaban imposibles de mencionar. Otros compartieron el acto de escribir su primera carta, incluso si no tenían un destinatario específico. Y no faltaron aquellos que, conmovidos hasta las lágrimas, declararon: aún no lo he escrito, pero ahora sé que puedo hacerlo. Esa respuesta me llenaba de una alegría indescriptible, como si estuviera encendiendo pequeñas llamas en cada rincón de un mundo frío y oscuro, y cada una de esas llamas, por pequeña que fuera, iluminaba un nuevo camino. Una joven llamada Rebeca, en particular, me tocó el corazón. Con tan solo 18 años, había sufrido la pérdida de su madre, víctima de un acto de violencia perpetrado por su propio esposo. Después de leer mi libro, ella me envió una carta y luego vino a visitar la escuela. Al entrar en el salón principal, exclamó: estoy viva gracias a tus palabras. Nos abrazamos durante un largo tiempo. Más tarde publicó su propio libro titulado Del duelo a la lucha, y escribí el prólogo con lágrimas en los ojos. La llama que ella, antes tan clara, había encendido en mí,
ahora se extendía a manos y corazones que nunca imaginé alcanzar. Era una cadena viva, un legado que no se medía en términos económicos, sino en la transformación de las personas. Además, comencé a recibir invitaciones de escuelas para varones. Los directores y profesores deseaban que sus alumnos conocieran la otra cara de la historia, la de aquellos que habían sufrido en silencio. Acepté algunas de estas invitaciones, aunque no era fácil. Sentarme frente a adolescentes y hablar sobre la violencia y el machismo exigía valentía, pero sabía que el silencio de los hombres también alimenta el ciclo del dolor. En una de esas visitas, un joven me dijo: «Mi madre era igual que tú». Ahora comprendo la razón de sus lágrimas en el baño. La semilla de la transformación también estaba echando raíces en ellos, y eso me llenó de esperanza. Entendí que para cambiar el mundo, no basta con empoderar a las mujeres, sino que es crucial tocar el corazón de los hombres. La primavera pasada la dediqué a escribir cartas a mis 3 nietas, una de 12 años, otra de 9 y la más pequeña, recién nacida. En cada carta, les relato fragmentos de mi vida, mis anhelos, mis sufrimientos, pero, sobre todo, mi amor incondicional hacia ellas. Deseo que sepan que provienen de una estirpe de mujeres fuertes, mujeres que en algún momento estuvieron quebradas, pero que se rehicieron con palabras, con valentía y con afecto. Guardé estas cartas en un baúl de madera, junto a fotografías, diarios antiguos y una copia de mi primer libro. Sé que algún día abrirán este cofre y al hacerlo, quiero que sientan la presencia de su abuela. Esta reflexión me hizo comprender que el final, en verdad, es simplemente el principio de algo nuevo. Hoy, mientras escribo estas últimas páginas, no siento tristeza. Siento una profunda gratitud. La mujer que escribe estas palabras ha dejado atrás a la niña silenciosa, a la esposa marcada por el dolor, y a la madre que soportó en silencio. Ahora es una mujer plena, con cicatrices visibles, pero también con raíces firmes y flores vibrantes. No he intentado ocultar mis cicatrices, al contrario, las exhibo con orgullo, pues cada una es testimonio de mi supervivencia, de cómo transformé el dolor en una voz potente, el miedo en coraje, la soledad en un puente y el silencio en un libro. Aunque mi cuerpo se cansa más rápido que antes y a veces siento dolor en las manos, mi espíritu nunca ha estado tan vivo. Mis palabras, estas que ahora lees, continuarán su camino incluso después de que yo ya no esté. Cuando visito la escuela y veo a las niñas escribiendo con la frente en alto, comprendo el significado de la eternidad. Al observar a Mariana coordinando con pasión, a mi hija sonriendo con orgullo y a mis nietas jugando alegres en el jardín, siento que todo el esfuerzo valió la pena. No fue un camino fácil, nada ocurrió por casualidad, pero todo fue verdadero, y todo lo que es verdadero perdura. A veces me cuestionan sobre si lamento algo, y respondo que no lamento haber hablado. Mi único pesar es haber tardado tanto en comenzar a expresarme, aunque entiendo que el momento de florecer es personal y distinto para cada persona, y cuando llega, lo hace con intensidad. Mi mayor anhelo hoy es que tú, quien me lee o me escucha, comprendas que tu historia también es valiosa. No importa cuánto intentaron silenciarte ni lo insignificante, invisible u olvidado que te sientas, tienes voz, y al empezar a usarla, aunque te sientas tímido y tiembles, descubrirás la fuerza que siempre poseíste. Escribir me rescató, expresar mi verdad me liberó. Y hoy, con total tranquilidad, puedo afirmar que gané. No porque evitara el sufrimiento, sino porque decidí que mi dolor no sería mi final, sino el inicio de algo nuevo. Deseo que mi camino sirva como guía para otras mujeres, y que mis palabras les brinden consuelo y protección. Espero que mi relato sirva de inspiración para que otros reescriban sus propias historias, porque en última instancia, todos anhelamos lo mismo, ser vistos, ser escuchados y ser recordados, no por el sufrimiento que hemos experimentado, sino por la valentía de perseverar a pesar de él. Mi historia ha concluido, pero la tuya, quizás, esté apenas empezando. A menudo la vida intenta silenciarnos, ya sea a través del miedo, la vergüenza, la violencia o la indiferencia. Algunos creen que silenciar a una mujer es una forma de control. Y tal vez lo sea,
pero lo que pocos comprenden es que dentro de ese silencio impuesto, se gesta, lentamente, una fuerza indomable. Cada lágrima contenida, cada pensamiento reprimido, cada historia no contada se acumula en el alma, hasta que un día estalla. Así me ocurrió a mí, y así le sucede a tantas mujeres que encuentro en mi camino. Tardé casi toda una vida en darme cuenta de que mi pasado, en lugar de ser una fuente de vergüenza, era una fuente de fortaleza, que las marcas, tanto físicas como emocionales, que llevo, son pruebas de mi resistencia. Que todo aquello que intentaron arrebatarme, mi voz, mis aspiraciones, mi autonomía, ahora florece con mayor belleza, porque fue ganado con coraje. No fue un camino sencillo. Aún me duele recordar muchas vivencias, pero ahora las enfrento con orgullo porque sobreviví. Y no solo eso, me transformé. Y esto es lo que quiero que comprendas, tu sufrimiento también puede ser el inicio de algo nuevo. No es necesario ser célebre, impecable o fuerte constantemente. Basta con creer que mereces ser escuchado, que tu relato tiene valor, y que el silencio no determine tu identidad. Desde el instante en que decides compartir tu historia, inicias un proceso de curación, que transforma no solo tu vida, sino también la de muchos otros que como tú, aún se encuentran en la oscuridad, anhelando una señal de esperanza. No importa la edad, la cantidad o la situación, lo que una mujer comparte desde lo más profundo de su ser puede impactar a generaciones, incluso salvar vidas y transformar el mundo. Si la historia de la abuela Teresa te ha tocado el corazón como a mí, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. En este espacio cada historia es narrada con pasión, respeto y emoción, y tu apoyo es fundamental para mantener este proyecto vivo. Dale me gusta a este vídeo si te ha emocionado, ya que esto nos ayuda a difundir estos mensajes a quienes puedan necesitar una palabra de aliento. Además, te animo a compartir este vídeo en WhatsApp con alguien especial, ya que una historia como esta puede ser un punto de partida para alguien cercano. No dudes en dejar tu comentario, cuéntame desde dónde nos escuchas y cómo te ha resonado esta historia. Leo cada comentario con minucioso detalle y gran atención, porque tu opinión es valiosa y cada voz cuenta. Si esta historia te ha tocado el corazón, te aseguro que el próximo vídeo te emocionará profundamente también. Te invito a que ahora mismo hagas clic en el vídeo sugerido que aparece en la pantalla y sigas con nosotros en este viaje de relatos que buscan abrazar, transformar e inspirar. Agradezco enormemente que hayas permanecido hasta el final, tu escucha, tu atención y tu empatía son fundamentales. Nos encontramos en la siguiente historia. Hasta entonces, con amor y coraje siempre. M.